libres. Denle un fuerte aplauso al Rey de Gloria esta mañana. Aleluya. Quiero que vaya conmigo a Marcos, capítulo 9, verso 1. Yo le puse por título a esta prédica, le puse el poder evidente. Diga conmigo, el poder evidente. Porque claro, necesitamos entender de que, y me sirve este ejemplo, ¿no? Murió mucha gente después de ese evento. Mucha gente, muchos cristianos que habían entendido, tuvieron que dar su vida en guerras. De hecho, hay una guerra muy importante que se da luego de la Reforma, donde a los cristianos los mataban en la plaza. Y no estamos hablando de los tiempos del imperio, sino que es mucho más acá. Y aún hoy en día hay cristianos que están siendo muertos en algunos lugares, no en Argentina, gracias a Dios, pero en algunos lugares predicar el evangelio, vivir la fe que usted y yo vivimos, es riesgo de vida, es riesgo de perder la vida. Por lo tanto, si hay gente dispuesta a dar la vida por lo que cree, significa que lo que cree es poderoso. ¿Sí o no? La palabra mártir o los mártires, surge esa palabra por los cristianos que estaban dispuestos a dar su vida por una causa mayor, algo que las demás personas no podían entender ni explicar. No estamos hablando de que iban a dar la vida por su país, ni que iban a dar la vida por un partido político, ni que iban a dar la vida por cualquier cosa. No, estaban dando la vida por la fe que tenía. E incluso eso los había a muchas personas, les había hecho estar en soledad, les había hecho que las familias los rechazaran, les había hecho quedarse solos, les había hecho perder su vida, su trabajo. ¿Pero por qué? Porque había una certeza en el corazón, algo que para esa persona era evidente. Que las demás personas no lo vieran, no iba a cambiar lo que había en su interior. ¿Usted me está siguiendo hasta ahora? Amén. Y dice el verso, dice capítulo 9 de Marcos, verso 1, dice: y le dijo Jesús, de cierto les digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido ¿con qué? Con poder. Jesús les está hablando, le está diciendo: miren muchachos, de todos los que están acá hay varios que no se van a morir sin antes que venga el reino de Dios con poder. Y el reino de Dios ya vino, y el reino de Dios está acá. Porque el reino de Dios se establece luego de que Jesús se sacrifica. No quiero meterme en ese tema, pero lo que quiero oír es que el sacrificio de Dios fue entregar su vida, entregar su sangre para lavarnos, pero a la misma vez Él estaba entregando algo que es importantísimo y que hoy todos los que creemos en Jesús lo tenemos, que es su espíritu. Dice la Biblia que Él habló y le dijo al Padre: Padre, recibe mi espíritu. Pero después, en Hechos, dice: no se vayan de este lugar sin haber recibido el Espíritu Santo. El mismo Espíritu que estaba en Jesús es el que está ahora en nosotros. Levante su mano derecha. El mismo Espíritu que estaba en Jesús. Diga conmigo, el mismo Espíritu. El mismo Espíritu que estaba en Jesús está en mí y habita en mí. Ese mismo Espíritu que estaba en Él ahora está en mí y habita en mí. Y dice la Biblia que eso Dios nos dio como garantía de dos cosas. Primero, de que va a volver. Y segundo, de que sus promesas en nosotros se van a cumplir. Ese espíritu es el que ahora habita en mí. Él es el que me convence, Él es el que me habla, Él es el que cambia, Él es el que sana, Él es el que libera.
Pero también dice la Biblia que Él es el que junto a la iglesia le dice a Jesús, ven Señor Jesús. Él lo está llamando. Por eso es que es importante entender que ahora ese espíritu está en mí. Y como está en mí, el reino de Dios está con poder. Levante su mano derecha de vuelta. Quiero profetizar esta mañana. Levante su mano derecha. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias por esta palabra. Señor, y yo honro a tu espíritu. Papá, porque esta palabra fue escrita, Señor, inspirada por tu espíritu. Y hoy la estamos leyendo inspirados por el espíritu. Señor, y creemos, Señor, que si depositamos nuestra fe, papá, ese espíritu en nosotros obrará. Ese espíritu en nosotros vivificará. Ese espíritu en nosotros sanará. Ese espíritu en nosotros traerá libertad. Hay cosas que el Señor va a hacer conforme a la fe en el espíritu, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, yo profetizo esta mañana, Señor, que tus hijos van a ser encendidos, papá, en el espíritu. Padre, Señor, que habrán cosas que se van a romper en los próximos días. Padre, que habrán cosas, papá, que se van a soltar en los próximos días. Señor, en el nombre de Jesús, papá, Señor, te honramos esta mañana en el nombre de Jesús y declaramos tu señorío. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Entonces dice la Biblia, de cierto les digo que hay algunos de los que están aquí que van a recibir, van a ver ese poder, van a ver el reino de Dios venido con poder. Ahora quiero que vaya conmigo a Juan, capítulo 9, porque quiero leer una historia que me parece una de las historias más preciosas que hay en Juan. Juan me gusta mucho, leo mucho el libro de Juan, me gusta mucho. Hay una historia que me encanta que es la del ciego de nacimiento. Dice la Biblia, no voy a leerla toda completa, pero voy a leer algunos versículos. Dice la Biblia que iba Jesús pasando por sus discípulos en Jerusalén. Él ya estaba en Jerusalén, ya estaba en la ciudad, e iba pasando con sus discípulos por un lugar y de repente ve a un mendigo, a alguien que estaba pidiendo limosnas. Yo me imagino que ese mendigo estaba sentado seguramente, no sé si habrá tenido una bolsa o algo, pero estaba solamente pidiendo limosnas y era ciego de nacimiento. Me llama la atención dos cosas. Primero, que los discípulos se dan cuenta que él es ciego de nacimiento a simple vista. Así que yo creo que obviamente él directamente tenía como los ojos hundidos, no tenía un ojo, no tenía un globo ocular, sino que estaba totalmente hundido, capaz que no se había formado esa parte, de tal manera que las personas al simple verlo se daban cuenta de que no solamente era ciego, sino que era ciego de nacimiento, o sea, era algo a simple vista, algo que las personas podían notar. Entonces empieza una discusión, están los discípulos y está Jesús y lo ven al ciego y los discípulos le preguntan, Rabí, este hombre, ¿quién pecó? ¿Él o los padres? ¿Me van siguiendo hasta ahí? O sea, el mendigo, ¿qué está haciendo? Está pidiendo limosna, está ignorando la situación, está ignorando que Jesús está pasando, obviamente no lo puede ver, pero así lo hubiese escuchado, él lo está ignorando, no está siendo parte de la discusión. Y de repente hay dos personas que son los discípulos y Jesús viéndolo, y de repente los discípulos le preguntan, ¿quién es? ¿Quién tiene la culpa de lo que le pasó a ese hombre? ¿Él o los padres? Y Jesús responde, dice el verso 9, el verso 3 del capítulo 9, dice, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dice el verso 4, me es necesario hacer las obras del que me envió, en tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo,
luz soy del mundo. Verso 6, dicho esto, o sea, ¿en algún momento le habla al ciego? No, en ningún momento le habla al ciego. El ciego sigue sentado pidiendo limosna. El ciego está ignorando todo, no está pidiendo nada, no está creyendo nada. No hay ninguna intención de ser parte de la charla, no hay ninguna intención de hablarle a Jesús. Él simplemente está pidiendo limosnas. Y de repente Jesús está enseñando y está hablando y empieza a hacer lodo, dice el verso 6, dice que escupió en la tierra e hizo lodo con saliva y untó con lodo los ojos del ciego, los ojos que no tenía. Dice que le pone barro y lo manda a que se lave al estanque de Siloé. Y dice que entonces se lavó, fue entonces y se lavó y regresó viendo. Regresó viendo. Es tremendo lo que está haciendo Jesús. Es tremendo. O sea, Él pasa por encima tu fe. O sea, ni siquiera Él necesita tu fe para querer hacer algo. Ni siquiera necesita que vos estés viendo para poder hacer algo. Ni siquiera necesita Él todo el tiempo quiere bendecirte. Él todo el tiempo quiere lo bueno. Él todo el tiempo quiere mejorar tu vida. Él todo el tiempo quiere transformarte. Y aunque este mendigo no estaba pidiendo nada, Jesús decide hacer un milagro. Decide ponerle lodo y le suelta una palabra. Porque es lo que está pasando. Le está soltando una palabra. Y dice la Biblia que vuelve viendo. Dice el verso 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Y él decía, yo soy. Levante su mano. Hay gente que necesita entender esta mañana. Hay gente que necesita creer esta mañana. Que si decidís poner tu corazón al Señor, que si decidís creer en Él, las personas no te van a reconocer en los próximos días. Hay gente que no la van a reconocer en los próximos días por causa de lo que Dios te va a levantar, por causa de lo que Dios va a soltar sobre tu vida, por causa de la libertad que va a venir sobre tu vida. Las personas no te van a poder reconocer. Aleluya. Aleluya. Por eso a mí me encanta esta historia porque dice la Biblia que era tan evidente el cambio que las personas que lo habían visto ahora dudaban si era él. Claro que estaban dudando. Ese hombre tenía los ojos totalmente hundidos y vuelve viendo. Dios hace un milagro creativo en su vida y ya no era la misma persona. Su cara había cambiado, su caminar había cambiado. Él tenía ahora otra cara, tenía otro semblante. Esa cara que tenía desfigurada ahora era bella. Por eso es que Dios le había cambiado todo y las personas no lo podían reconocer. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Dios quiere cambiarte verdaderamente. Dios quiere transformarte. Hay cosas que vos le vas a entregar a Dios y las personas que te habían visto ya no te van a poder reconocer. Hay cosas que Dios va a soltar que no van a ser nada comparada con lo que hayas visto u oído antes. Y es un milagro tan grande que hay todo un conflicto después del milagro. Porque dice la Biblia que le preguntan los vecinos, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y él empieza a hablar y le dice, no, Jesús vino y me hizo esto y yo fui y me lavé y ahora veo y ahora tengo ojos y ahora tengo otra cara. Y dice que los fariseos intentan interrogarlo. Los fariseos están atentos a la situación y vienen y lo interrogan. Y empieza a contar él lo que ha hecho. Y dice, no, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y ahora veo. Y los fariseos le preguntan, bueno, pero ¿cómo puede ser que haya hecho esto? Y hay toda una discusión. Y en medio de la discusión
Dice la Biblia que él responde en el verso 25. Si es pecador, si este hombre no es de Dios, no lo sé. Una sola cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y acá está lo primero que quiero enseñar esta mañana. El Dios que tenemos es un Dios de poder, pero no es una frase que a mí no me involucre. El Dios que tenemos es un Dios de poder que quiere hacer algo en mí. El Dios de poder es un Dios que quiere obrar en mi vida. El Dios de poder es un Dios de poder para conmigo. ¿Usted me está entendiendo, sí o no? Los israelitas también sabían que Dios tenía poder, pero había una cuestión diferente, que es que este ciego capaz que había escuchado a Dios y también decía, sí, amén, Dios tiene poder. Pero ese día se encontró con un Dios que quería hacer algo en él, que tenía el poder para cambiarlo todo, que tenía el poder para poner un órgano nuevo en su vida, que tenía el poder para transformarle la vida. Ese es el Dios que usted y yo tenemos que experimentar. Ese es el Dios que usted y yo tenemos que lograr vivir. Ese es el Dios y esa es la relación que Él quiere con nosotros. Una relación de experiencia. Ahora yo le pregunto, ¿cuántos están en pareja acá? Amén. Yo digo pareja para no decir casado y excluir a todos los novios. ¿Cuántos están en pareja? Amén. Yo le pregunto, ¿no conoce más a esa persona cuando están solos? ¿No hay cosas que vas descubriendo de la otra persona en la medida que estás más solo, que pasás cosas más solo, que podés conocer sus pensamientos, que podés conocer su corazón, que podés conocer qué le molesta, que podés conocer cuáles son sus sueños? Hay conversaciones, no siempre conversamos lo mismo, pero hay momentos y hay eventos y hay circunstancias donde yo me voy a sentar con esa persona y vamos a hablar de cosas verdaderamente profundas. Y es ahí donde esas conversaciones, donde esas palabras, donde esas cosas que hablamos, edifican lo que estamos construyendo. ¿Sí o no? Y dígame si no es verdad que eso no pasa siempre. No pasa siempre. Usted va a llegar a su casa, un hombre viene del trabajo y la conversación en el día va a ser qué pasó en el día. Pero ese día no van a conversar qué va a pasar a futuro, qué vamos a hacer de acá a 5 años, cómo queremos criar a los hijos. No, ¿verdad? ¿Sí o no? No. No son cosas que las converses todos los días. Pero hay un día que pasa algo, hay una circunstancia que acontece y de repente te paras y decís, a ver, hablemos. ¿Qué querés hacer? ¿Cómo querés que lo hagamos? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Sí o no? Y esa conversación edifica tu relación. Porque después de ese día vas a seguir conversando cómo te fue en el trabajo, vas a seguir hablando de lo cotidiano, pero lo que hablaste ese día es importante. Y ya no hace falta volver a hablarlo porque ya está firme, ¿sí o no? De la misma manera en nosotros hay eventos y hay circunstancias en nuestra fe con Dios que nos hacen tener certeza en momentos clave. Usted y yo podemos venir a la iglesia, pero va a haber circunstancias donde usted, el poder de Dios, lo va a necesitar. Hay alguien que no me está entendiendo esta mañana. Usted y yo podemos venir a la iglesia, pero hay días, hay circunstancias, hay momentos donde el poder de Dios vos lo vas a necesitar. Dice la Biblia en Mateo capítulo 4 que Jesús está discutiendo con el diablo y le dice,
el verso 4 dice, porque no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Diga conmigo, palabra. De toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque claro, hay palabras, pero hay palabras que necesitan salir de su boca para que en mí haya un cambio. Hay palabras que necesitan salir de su boca para que en mí yo pueda ser transformado. Hay palabras que necesitan salir de su boca para que yo sea sanado. Hay palabras que necesitan salir de su boca para que yo pueda tener libertad. Hay palabras que necesitan salir de su boca para que yo pueda entrar en bendición. Hay palabras que necesitan salir de su boca para que yo pueda tener prosperidad. Pero claro, eso depende de cuánto yo me meta en su río. Diga conmigo, cuánto yo me meta en el río. Este hombre está teniendo una experiencia y está siendo investigado por lo que está teniendo. Y dice el verso 29, dice, nosotros, siguen los fariseos discutiendo con él. Dice, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese hombre, no sabemos de dónde sea. Y respondió el hombre que había recibido el milagro y les dijo, pero esto es lo maravilloso, que ustedes no saben de dónde sea y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero que si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Y ahí termina la discusión. Ahí finaliza la discusión de este hombre. ¿Por qué me interesa esta historia? Porque esta historia nos muestra de que Dios va a hacer cosas puntuales en nosotros. De que Dios va a hacer cosas específicas contigo, que no las va a poder hacer en otra persona. Que vos no te vas a poder comparar con otra persona. Porque Dios te conoce, porque Dios quiere hacer algo específico contigo. Y lo que está viviendo este hombre es justamente el sentirse escogido. Él está viviendo una experiencia que nadie más la ha podido vivir en ese momento, ¿no? Nadie más pudo vivir algo así. Y de hecho él lo dice, desde el principio nunca se había escuchado que alguien le abriera los ojos a un ciego. Alguien que no tenía la capacidad, alguien que ni siquiera Dios tenía que sanarle una parte del cuerpo, había que crearla. Y dice la Biblia que este hombre creyó. O sea, ya no hizo falta nada más, ya no hizo falta una enseñanza, ya no hizo falta una lectura, no hizo falta otra conversación, ya no hizo falta nada, porque él ya lo había experimentado y esa experiencia ya lo había fundamentado. Ese es el poder evidente. El poder evidente es cuando Dios habla y vos ya no tenés argumentos para no creer. El poder evidente es cuando Dios hace en tu vida y vos ya no tenés argumentos para decir, esto podría haber salido de otra manera. Y vos decís, no, esto es Dios, esto es Dios, esto es Dios. No hay manera que sea de otra forma. Esto es Dios. Yo no tuve un contacto, por eso me dieron el trabajo, no tuve tal cosa. Y me dieron ese trabajo, esto es de Dios. Yo no hice todo bien, yo no me enfermé y fui a los médicos incorrectos, pero Dios me sanó, es porque ese es Dios. Capaz que no eras bueno emprendiendo, pero de repente tuviste un sueño, vino una estrategia y ese negocio te va bien, es porque eso viene de Dios. Hay experiencias que usted y yo tenemos que vivir, hay experiencias que usted y yo vamos a experimentar, que nos van a fortalecer, que se va a transformar
transformar en una certeza en mi corazón para creer y anunciar que es Dios el que está conmigo, que es Dios el que va adelante, que es Dios el que me prospera, el que me libera, el que me sana. Es Dios el que está interesado en hacer algo en mi vida. Aleluya. Se cayó todo argumento, ya no había nada más que discutir. Los fariseos decían, ya a este no lo podemos convencer. Ya está, este hombre dice que no sabe quién es, pero dice que era ciego y ahora tiene una vista y ya está. Y esa era la fe. Y él estaba dispuesto, si hacía falta y había que entregar su vida, yo estoy seguro que iba a ser uno de los primeros. O sea, imagínense el milagro. Imagínense el milagro. Había cambiado su vida totalmente por completo. Había cambiado su cara. Ya no tenía que ir con una ramita buscando por dónde ir. Ahora él podía caminar bien. Él podía trabajar. Él podía tener una familia. Su vida había sido transformada por completo. Y lo que en él era evidente, también era evidente para todos los que lo conocían. Y de la misma manera en nosotros, para todos los que te conozcan, va a ser evidente que Dios te quiere tocar, que Dios te quiere usar, que Dios te quiere levantar, que Dios te quiere transformar, cambiar. Siento a Dios acá. Hay personas que necesitan entender y que necesitan experimentar. El Espíritu Santo me hablaba esta mañana y me decía, dame la gloria a mí. Por eso empecé orando. Por eso empecé orando y dándole la gloria al Espíritu Santo. Porque Él es el que está interesado en cambiarte. Él es el que está interesado en transformarlo. Él es el que está interesado en llevarte a verdes pastos, a aguas de reposo. Levántate por un momento. Yo ya estoy terminando. Ese Espíritu Santo está acá esta mañana. Este Espíritu Santo está en tu vida. Y cuando te vayas, va a seguir estando. Y cuando vengan los problemas, seguirá estando. Y cuando vengan las discusiones, seguirá estando. Y cuando vengan las enfermedades, seguirá estando. Él seguirá estando. Y lo único que necesita es que lo reconozcas. Lo único que necesita es que le des lugar para que Él pueda transformarlo todo. Él puede transformarlo todo. ¿Sabe que en la Biblia, cuando la Biblia habla de la palabra, usa dos palabras? La primera palabra es logos. Diga conmigo logos. Logos. Y la segunda palabra es rema. Diga conmigo rema. Las dos palabras son palabras griegas que significan palabra. ¿Sí? Trabalengua, ¿no? Pero que tienen dos usos diferentes. Esta es una palabra, ¿sí o no? Está en la Biblia, está en la palabra, ¿sí o no? ¿Lo es o no? Amén. ¿Y tiene poder? Sí, tiene poder. Pero acá está como un logos. Está escrita. Y yo la puedo leer y en mi vida me va a edificar porque me va a dar principios, me va a dar enseñanzas, me va a plantar, me va a fundamentar, ¿sí o no? Pero hay momentos cuando el Espíritu Santo elige un versículo de esta palabra y te dice, esto te dice el Señor.
Y cuando esa parte acontece, cuando ese evento acontece, esa palabra que es logos se convierte en un rema. Y ese rema en tu vida te hace vivir. Ese rema en tu vida te hace correr. Ese rema en tu vida hace que seas sano. Ese rema en tu vida cambia toda la atmósfera, cambia toda la circunstancia. Hay momentos en los cuales es necesario que el Espíritu Santo te hable. Es necesario que el Espíritu Santo te marque para que lo que venga ahora sí lo puedas recibir. ¿Por qué te estoy enseñando esto? Porque hay algo que el Señor quiere soltar en los próximos minutos. Hay un rema que el Señor va a soltar en los próximos minutos. Esta palabra en ti es necesario que se convierta en algo que penetre hasta los huesos para que puedas vivir lo próximo de Dios, para que puedas vivir lo sobrenatural de Dios. Hay cosas que se van a soltar en los próximos días. Hay cosas que Dios va a hacer en los próximos días. Hay cosas que el Señor quiere hacer en los próximos días. Padre, Señor, te honramos, Señor, en este lugar. Papá, te honramos en este lugar. Te honramos, Espíritu Santo. Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, oro, papá, esta noche, esta mañana, papá. Señor, para que sea manifiesto, papá, tu poder, Señor, en tus hijos. Señor, hay personas, papá, que esta noche necesitan experimentar, papá, tu poder, Señor. Necesitan, papá, que tú manifiestes tu gloria sobre ellos, Señor. Padre, ahora en el nombre de Jesús. 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 Aleluya, aleluya, aleluya. Mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios. Eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré. Levanta tus manos por un momento. Ahí donde está, empezá a adorar al Espíritu Santo. Empezá a adorar al Padre. Empezá a decirle: Señor, te honro esta noche. Te honro esta mañana. Te doy toda gloria. Te doy toda adoración. Te doy toda gloria, Espíritu Santo. Ofrezco todo lo que soy Empezá a adorar, empezá a adorar. a ti. Padre, ahora en el nombre de Jesús. Que soy